Algunos creen que Efesios 2, versículo 14 y 15 enseña que la cruz abolió o anuló los 10 mandamientos, incluyendo el mandamiento del sábado. Sin embargo, en Efesios, Pablo demuestra un profundo respeto por los 10 mandamientos como un recurso para desarrollar el discipulado cristiano. Hoy vamos a estudiar la lección de la escuela sabática en el folleto Efesios. La lección principal tiene por título Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. El título del estudio de hoy es Derribar el muro divisorio. Según Pablo, ¿qué hizo Cristo con la ley de los mandatos y ordenanzas? ¿Por qué lo hizo? Eso es la primera pregunta. Si ya estás conectado o conectada conmigo, empieza a dejarme en comentario las respuestas para estas preguntas. Vamos a leer Efesios 2, versículo 14 y 15. ¿Qué dice? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Haciendo la paz. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Habían dos, pero Él hizo uno, haciendo la paz, derribando la pared intermedia que había entre ellos, que los separaba. Ahora esta separación no existe, ¿ok? Y con eso eliminó las enemistades que habían entre ellos. La ley de los mandamientos que están expresados en ordenanzas. Como puedes ver, Pablo da una gran importancia a los mandamientos de Dios. Nosotros también tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer la voluntad de Dios según lo que está escrito en la Biblia. Yo sé, a veces decimos que es difícil hacer la voluntad de Dios. La Biblia es muy difícil, eso no se puede, no se puede. Debes intentarlo. Si lo intentas, Dios te va a bendecir, Dios te va a enseñar, Dios te va a capacitar. Simplemente acepta su llamado para hacer su voluntad y Él te va a bendecir. Vamos a copiar todo y para tenerlo como apunte. Bien. Probablemente aquí Pablo esté aludiendo a la barandilla o cerca que rodea el atrio israelita en el templo de Herodes, con su amenaza de muerte. Pablo imagina que este muro se derrumba y que a los gentiles se los otorga pleno acceso para adorar a Dios. Eso es importante. A los gentiles, los que no eran israelitas, para que ellos puedan tener pleno acceso para adorar a Dios. Adorar a Dios es algo muy importante. Si restringes a alguien a eso, es una gran restricción. Por eso es esta parte es muy importante que ellos tengan acceso para poder adorar a Dios. Efesios 2, versículo 18 dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Ok? Por medio de Él. Aquí están haciendo referencia a Jesús.
Es por eso nos dice por medio de él. La cruz, sí, señores, sí, mis hermanos y hermanas, la cruz remueve cualquier muro como este, dice Pablo, porque ahí aprendamos por que estos dos pueblos, judíos y gentiles, son realmente uno. Yo diría realmente uno en Jesucristo, porque todos somos hijos de Dios, hijos y hijas del mismo Padre, por lo cual no debe haber un muro divisorio entre medio de nosotros. Algunos creen que Efesios 2, versículo 14 y 15 enseña que la cruz abolió o anuló los 10 mandamientos, incluyendo el mandamiento del sábado. Sin embargo, en Efesios Pablo demuestra un profundo respeto. ¿Lo escuchaste? Un profundo respeto por los 10 mandamientos como un recurso para desarrollar el discipulado cristiano. Pablo cita el quinto mandamiento, Efesios 6, versículo 2 y 3, dice: honra a tu madre y a tu padre. Sí, que es el primer mandamiento con promesa. Pablo lo está citando para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Como puedes ver, Pablo tiene un gran respeto por los mandamientos y nosotros debemos hacer lo mismo. Sí, porque los mandamientos es muy importante y alude a otros. Por ejemplo, el séptimo, Efesios 5, versículo 3 al 14, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanelías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Como puedes ver, acciones de gracia, palabras deshonestas, necedades, todas estas cosas no, sino bien acciones de gracia. Porque sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idolatra tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Aquí, como puedes ver, es clarito: ningún fornicario, inmundo o avaro, ellos no van a tener herencia en el reino de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7 dice: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará. Como puedes ver, es poderoso. Efesios 5, versículo 21 al 33, nos dice así lo siguiente: someteos unos a otros en el temor de Dios. En el temor de Dios. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Ok? Pablo se preocupa de todo. Hasta las mujeres casadas deben estar sujetas a sus propios maridos
como al Señor. Y el versículo 23 va por los maridos ahora. Así que los maridos, ahora es su turno. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Maridos, ahora van por ustedes 100%. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los maridos deben amar a sus mujeres 100%, y las mujeres casadas deben estar sujetas a sus propios maridos. La Biblia está clara. Versículo 26. Para santificarla, oye, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Oh yeah, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respeto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respete a su marido. Como puedes ver, hay muchas cosas aquí muy importantes. Algunos pueden estar de acuerdo, algunos pueden no estar de acuerdo, pero la Biblia es clara. Maridos deben amar a sus mujeres. No hay duda en eso. ¿Te gustaría que tu marido te ama incondicionalmente? Déjame en comentario qué piensas sobre Efesios 5, versículo 21 hasta el 23, los versículos que te llaman su atención. Y maridos, escúchate, debes amar a sus mujeres. ¿Lo estás haciendo tal como corresponde? Mujeres, ¿estás sujetas a sus maridos para que viven en armonía y en comunión? Déjame en comentario qué piensas sobre estos versículos de la Biblia. ¿Sí? Y el octavo, Efesios 4, versículo 28, dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje para que no roben más, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si Dios te bendice con sabiduría, con conocimiento, debes trabajar, no debes robar. Así que la Biblia va hasta por este punto. El noveno, Efesios 4, versículo 25, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Como puedes ver, está clarito. Y el décimo, Efesios 5, versículo 5, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esto concuerda con las afirmaciones anteriores de Pablo acerca de la ley, Romano 3:31
y versículos 7 y 12. ¿Qué dice Romanos 3, versículo 31? Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino confirmamos la ley. Eso es directamente por las personas que piensan que la fe abolió la ley, que Cristo vino a abolir la ley. No, Cristo vino a confirmar la ley. Cristo mismo cumplió la ley cuando estuvo en esta tierra. Como puedes ver, en todos los lugares de la Biblia, nadie está aboliendo la ley. Nada se reemplaza a la ley. Eso lo debes tener claro. Romanos 7, versículo 12 nos dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo. Ahí está clarito que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo y justo, por lo cual no hay excusa para reemplazar los mandamientos con otra cosa. Si la Biblia nos dice que ni una gota, ni una letra va a desaparecer de la Biblia, ¿por qué alguien diría que ya los mandamientos no sirven? La gracia lo reemplaza, la fe o otras cosas que la gente puede inventar como sus propias excusas para no hacer su voluntad. Como la ley dice, no hurtarás, no matarás, no codiciarás. Si la gente quiere hacer estas cosas que hacen, tratan de evitar lo que no le gusta. Por lo tanto, utilizar estos versículos, ahí dice la lección, podemos ver, por lo tanto, utilizar estos versículos para abolir los 10 mandamientos, especialmente a la luz de todos los demás versículos de la Biblia acerca de la perpetuidad de la ley. Evidentemente, es una mala interpretación de la intención de Pablo aquí. Ahí, como puedes ver, muchas personas usan versículos de la Biblia para eliminar la ley, para abolir la ley, pero no deben hacerlo, porque la Biblia es la palabra de Dios, nadie puede reemplazarlo. Sigamos adelante con esta maravillosa lección. Recuerda, si aún no te has suscrito, suscríbete en nuestro canal. Es muy importante para nosotros que nos apoyas. Es totalmente gratis. ¿Ok? Y, por favor, dime qué estás pensando de esta lección. ¿Te gusta la lección? Déjamelo en comentario qué piensas. Al contrario, cualquier uso de la ley para crear divisiones entre judíos y gentiles, y especialmente para excluir a los gentiles de la plena confraternidad entre el pueblo de Dios y el acceso a la adoración, sería anátema para Pablo y un uso inapropiado del propósito divino de la ley. Como puedes ver, es clarito. No debemos excluir a nadie, tanto de la iglesia, de la palabra de Dios, del reino. No somos Dios, no podemos excluir a nadie. Todos son bienvenidos. La casa del Señor es el templo, es el hospital donde todos vienen a sanar. Por eso no podemos hacer exclusión de personas, porque todos somos hijos de Dios. Y eso debes tenerlo clarito. La ley en Efesios 2, versículo 14 y 15, este versículo lo hemos leído en el principio, aquí está, ¿ok? La ley en Efesios 2, versículo 14 y 15 son los aspectos ceremoniales de la ley que dividían a los judíos de los gentiles, representados en la compleja frase de Pablo, la ley de los mandatos y ordenanzas. O es todo el sistema veterotestamentario de la ley como se lo había llegado a interpretar
acrecentar y utilizar indebidamente como una caña para distanciar a los judíos de los gentiles. La pregunta, ¿qué estás utilizando para crear distanciamiento en tu iglesia? Distanciamiento en tu familia, distanciamiento en tu trabajo, distanciamiento con todos los que tienes relaciones cercanas. ¿Qué estás utilizando? Déjame en comentario qué piensas sobre esta lección. Dale me gusta y suscríbete también. Entonces, ¿qué estás pensando sobre eso? Es muy importante que lo pienses, porque si llegas a pensarlo y tomas conciencia, puedes tomar acción. Pregunta, pregunta. Ahí vienen las preguntas para que puedas responder en comentario. ¿Qué tensiones entre los adventistas del séptimo día o entre los miembros de la comunidad cristiana en general debemos abordar y superar? Esta pregunta es maravillosa para debatir en la escuela sabática, sí, en la iglesia. ¿Qué tensiones? Porque hay algo por ahí bailando entre los adventistas y los miembros de la comunidad cristiana. Los adventistas dicen que deben ir a la iglesia el sábado porque es el séptimo día, porque Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo día. Entonces, ¿qué sucede con el mundo cristiano en general? La mayoría van a la iglesia los días domingo, el día que la iglesia católica, por fuerza, por obligación, por mucha matanza, obliga a la gente a ir a la iglesia los días domingo. Como todos se acostumbraron, nacieron, vieron el domingo, van a la iglesia los domingos, pero no van a la historia para que puedan saber que eso fue por obligación de la iglesia papal, de la iglesia domingo, después de mucha matanza y obligación hacen que la gente va a ir a la iglesia los domingos. Pero ahora no existe esta matanza, esta obligación, pero la gente ya se acostumbró, se van a la iglesia los domingos, ¿bien? Y el día que Dios dice para reposar, ellos lo utilizan para trabajar. Te pregunto, ¿sabes que debes ir a la iglesia los sábados, como dice la Biblia, el séptimo día de la semana? Y estás yendo los domingos porque domingo te acomoda, pero sábado no te acomoda. Tú dices, oh, voy los domingos, pero igual voy a ir a adorar a Dios. Tú haces lo que te conviene, pero no haces lo que dice Dios. Tú buscas cuando las cosas muy fácil para ti, pero cuando Dios te dice algo, tú dices, no, eso no puedo hacerlo, pero eso sí puedo hacerlo, voy a reemplazar esto por esto. Piénsalo bien, déjame en comentario qué piensas sobre eso. Otra pregunta, ¿por qué el amor que compartimos por Cristo debería ser suficiente para superar estas tensiones? Ahí debes dejarme en comentario las preguntas. Voy a nombrar las preguntas otra vez para que lo tengas en cuenta. La primera pregunta, ¿qué tensiones entre los adventistas del séptimo día o entre los miembros de la comunidad cristiana en general debemos abordar y superar? La segunda pregunta, ¿por qué el amor que compartimos por Cristo debería ser suficiente para superar estas tensiones? Estas preguntas, por favor, respóndelo en el comentario. Participe en esta escuela sabática. Si puedes, comparte este video a sus seres queridos y en sus redes sociales. Y si aún no te has suscrito, aprovecha de hacerlo. Comentarios de Elena G. White. Dice así lo siguiente. En los tiempos de Cristo, el orgullo, el egoísmo, el prejuicio habían levantado una muralla
de separación sólida y alta entre los que habían sido designados custodios de los oráculos sagrados y las demás naciones del mundo. Cristo vino a cambiar todo esto. Las palabras que el pueblo oía de sus labios eran distintas de cuantas había escuchado de sacerdotes o rábinos. Cristo derribó la muralla de separación, el amor propio, el prejuicio divisor del nacionalismo egoísta, enseñó a amar a toda la familia humana. Elevó al hombre por encima del círculo limitado que los prescribía su propio egoísmo. Anuló toda frontera territorial y toda distinción artificial de las capas sociales. Para él no había diferencia entre vecinos y extranjeros, ni entre amigos y enemigos. Nos enseña a considerar a cada alma necesitada como nuestro prójimo y al mundo con nuestro campo. Y al mundo como nuestro campo. El discurso maestro de Jesucristo, página 38. Cristo derribó la muralla. Como puedes ver, Cristo es muy importante. Vino a derribar esta muralla, esta separación que no nos sirve, que pone disputa entre nosotros. Ahí, Cristo es el pilar. Enfócate en el Cristo para que su vida pueda cambiar tal como corresponde. En la iglesia primitiva había gente de diversas clases sociales y distintas nacionalidades. Los que se habían convertido por la labor de los apóstoles estaban afectuosamente unidos por el amor cristiano. A pesar de sus anteriores prejuicios, hallábanse en recíprocas concordia. Sabía Satanás que mientras durase aquella unión no podría impedir el progreso de la verdad evangélica y procuró prevalerse de los antiguos modos de pensar con la esperanza de introducir así en la iglesia elementos discordias. Como puedes ver, la división es propio de Satanás, no es algo de Dios. Si hay división en su iglesia, en su familia, con sus seres queridos, eso no es propio de Dios, eso es propio del diablo. Así que evita las divisiones, porque las divisiones no provienen de Dios, provienen del diablo. Es por eso. Cristo vino para que podamos eliminar todas estas divisiones que no nos sirven de nada. Sigo leyendo. Sucedió que habiendo crecido el número de discípulos, logró Satanás despertar las sospechas de algunos que anteriormente habían tenido la costumbre de mirar con envidia sus correligionarios y de señalar faltas en sus jefes espirituales. Hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos. Los Hechos de los Apóstoles, página 72. Eso es un punto muy clave. A veces perdamos el tiempo mirando al vecino, mirando quien sea, para buscar algo que culpar. Eso es trabajo del diablo. Y no te enfocas en Dios, y no te enfocas en orar, y no te enfocas en sagradarte, te enfocas en buscar falta. El diablo hace eso. Un hijo y una hija de Dios no hace eso. Deben vivir en armonía. Si ves que alguien necesita ayuda, ayúdalo, avísalo. Eso es así. Porque todos nos lo hacemos sabiendo. Eso es trabajo del diablo. Debes hacer lo posible para reconocer lo que es de Dios y lo que es del diablo.
Por mucho que una persona pretenda tener conocimiento y sabiduría, a menos que actúe bajo la dirección del Espíritu Santo, será muy ignorante de las cosas espirituales. Eso es importantísimo. Necesita comprender el peligroso de su insuficiencia y depender totalmente de aquel que puede mantener las almas comprometidas con su verdad, capaz de llenarlo con su Espíritu Santo y con amor sin egoísmo, capacitándolos así para dar testimonio de que Dios ha enviado a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. ¿Para qué Dios envió a su Hijo al mundo? Para salvar a los pecadores, como yo, como usted. Para eso Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y debemos depender totalmente del Espíritu Santo para que nos pueda capacitar, bendecir, dirigirnos. Dice, los que se han convertido auténticamente trabajarán juntos con unidad cristiana. Que no hay divisiones entre la iglesia de Dios que no ejerza autoridad indebida sobre los que aceptan la verdad. La mansedumbre de Cristo debe aparecer en todo lo que se diga y se haga. Como puedes ver, por mucho que una persona pretenda tener conocimientos y sabiduría, a menos que esta persona actúe bajo la dirección del Espíritu Santo. Nos dice, será muy ignorante de las cosas espirituales. Si todo lo que haces no deja que el Espíritu Santo te moldea, te aseguro que, como dice la palabra de Dios, la lección, nuestra hermana Elena dejó en Testimonios para la Iglesia, será muy ignorante de las cosas espirituales. Dios quiere que vivamos en armonía, en unión. Este muro divisorio, si lo tienes en su iglesia, acércate a este hermano, hermana, entra en armonía, elimina este muro. Si está en su familia, hace lo mismo, en su trabajo, hace lo mismo. Mientras vivas más en armonía, más feliz será. Así es. Las cosas que trae división es del diablo. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios no quiere división, Dios quiere amor y armonía. Por eso debemos vivir en amor y armonía, para que Dios nos pueda bendecir, para que Dios pueda hacer su voluntad en nuestra vida. Ya lo tienes claro. La lección estuvo muy lindo y maravilloso. Derribar el muro divisorio. La próxima lección para el día miércoles va a ser Jesús, predicador de la paz. Va a ser maravilloso. Así que te invito a suscribirte para que puedas recibir notificación de la próxima lección y así para que puedas estudiar junto con nosotros. Si aún no te has suscrito, por favor, apoya a nuestro canal, suscríbete porque es totalmente gratis. Mi nombre es Cliff Midian, nos vemos en el siguiente video. Que Dios te bendiga, saludos cordiales.